Saludo cordial desde la parroquia Nuestra Señora de las Nieves de Olaya, Antioquia, Colombia, Padre Francisco Oquendo, domingo 32. El evangelio que se nos regala es Lucas 20, 27 al 38. La escena del evangelio huele a amor verdadero que garantiza la vida sin fin. Aroma que se respira en un diálogo luminoso que acaricia el alma con la musical esperanza en la resurrección. Lucas 20, 27 a 38, te invito a que lo leas allá en tu propia Sagrada Escritura y que iniciemos considerando algunos elementos literarios. Este es un paso que suele considerarse de la tradición triple, es decir, un paso que se halla en los tres evangelios sinópticos, Marcos 12, Mateo 22 y Lucas 20. El paso podríamos dividirlo así. Una introducción, el versículo 27, la pregunta de los saduceos, versículos 28 al 33, la respuesta de Jesús, versículos 34 a 36, y la conclusión, versículos 37 al 38. Conclusión que, como acostumbra Lucas, es cerrada por una máxima preciosa, la máxima que leemos en el versículo 38. Dios no es Dios de muertos sino de vivos, porque para Él todos viven. Te invito a que fijes la mirada en algunos elementos literarios que podríamos resaltar. Una cierta presencia significativa de la cifra 7. En la historia que los saduceos le cuentan a Jesús, el número de los hermanos es 7. Y también los elementos que pertenecen al campo semántico de la muerte, es decir, aquellos elementos que aluden al concepto de muerte, son también 7. Así, el verbo morir, en griego apodnesko, se halla 5 veces. Y el adjetivo muerto, en griego necros, se halla 2 veces. Tenemos 7 elementos que aluden al concepto de la muerte. Pero tenemos también 7 elementos que aluden al concepto de la vida. El sustantivo resurrección, en griego anástasis, se halla 4 veces. El verbo vivir, en griego tsao, se halla 2 veces. Y el verbo resucitar, en griego egeiro, se halla 1 vez. Tenemos pues un total de 7 elementos que aluden al concepto de la vida. Pero a mí, a este grupo semántico de la vida, me gusta añadir el verbo exanistemi del versículo 28. Porque el verbo anistemi fue usado o es usado en el Nuevo Testamento para hablar de la resurrección. Aunque uno no haya estudiado el griego, puede sentir un poco la semejanza de sonido. Anástasis, resurrección. Anistemi, resucitar. Pues bien, sumando este verbo, tendríamos un total de 8 elementos que aluden al concepto de la vida. Se nos indica así que la vida triunfa sobre la muerte. Pero me interesa sobre todo porque la cifra 8 alude al octavo día, que en el cristianismo primitivo estaba vinculado a la resurrección, como se ve en la carta de Bernabé escrita hacia el año 130. Subrayados estos elementos literarios, te invito a hacerle una lectura al texto a partir de algunas preguntas que nos vamos formulando. La primera, ¿dónde se encuentra Jesús? El Divino Maestro ha llegado a Jerusalén, la ciudad santa, se encuentra en el templo, la morada santa, discutiendo sobre la base de la Escritura Santa, sobre un argumento importante, la esperanza santa. ¿Con quiénes está discutiendo? Está discutiendo con los saduceos, uno de los grupos religiosos del pueblo de Israel en la época del Señor, descendientes del antiguo sacerdote Sadoc. Eran en la época de Cristo un grupo de aristócratas que tenía el control del templo de Jerusalén y que mantenía relaciones convenientes con el poder opresor de Roma.
socialmente bien posicionados, se sentían también con esta vida que no esperaban otra. Apegados tanto a lo material, pues no creían en algunas realidades espirituales, como los ángeles, como los espíritus, como lo dice la misma Biblia en Hechos 23:8. Pero atención, que también nosotros hoy, si nos apegamos al poder, podemos convertirnos en los saduceos de hoy, como escribió el Papa Benedicto XVI, cuando se debilita la esperanza cristiana y el deseo de las cosas últimas, el hombre se descarría y se vuelve víctima del poder. Comienza a pedir vida a quien vida no puede ofrecer. ¿Sobre qué están discutiendo? Pues sobre la resurrección, sobre lo que nos espera más allá de la muerte. La pregunta por la muerte es en el fondo la pregunta por la vida. La pregunta por el sentido de la muerte es en el fondo la pregunta por el sentido de la vida. De la respuesta que nosotros le demos a la pregunta por el más allá, depende nuestra vida en el más acá. Como escribió Gastón Courtois, si los hombres miraran la vida en el espejo retrovisor de la muerte, le darían su verdadero significado. Con creatividad irónica, ironía creativa, pues los saduceos le proponen el caso de una mujer que estuvo casada con 7 hermanos en cumplimiento de la ley del levirato de Deuteronomio 25. Una especie de viuda negra que murió después de haber enterrado a sus 7 maridos sin haber nunca generado la vida. Puesto que los saduceos consideraban que la resurrección era volver a esta vida terrena, pues justamente le preguntan al Señor, cuando eso suceda, ¿esta mujer de quién será esposa? ¿Qué responde Jesús? Jesús responde con sabiduría seria y seriedad sabia. Lo primero que hace es establecer una diferencia entre este mundo y el otro mundo, o entre esta edad y la otra edad. La pertenencia a este mundo está dada por descontada, estamos ya aquí. En cambio, la pertenencia al otro mundo está condicionada. Pues el versículo 35 dice que pertenecerán los que hayan sido considerados dignos. Es lo que llamamos un pasivo teológico que debe entenderse así. Aquellos a quienes Dios considere dignos pertenecerán al otro mundo. A este mundo pertenecemos los que vamos a morir. Y todos vamos a morir, pues al nacer comenzamos ya a morir. Al otro mundo, en cambio, pertenecerán los considerados dignos de la resurrección para la vida. ¿Qué información da el Señor sobre los resucitados? La primera es que ya no se casan, porque ya no es necesaria la transmisión de la vida, donde la vida ya no termina. Allá la vida ilumina, pero no termina. En efecto, dice el Señor claramente, ya no pueden morir. Están por fuera del alcance de la muerte. La muerte ya no tiene poder sobre ellos. El límite de la muerte que caracteriza nuestra existencia en este mundo ha terminado, ha sido superado definitivamente. Han entrado definitivamente en la esfera de la vida, en el ámbito de la vida eternamente inmortal e inmortalmente eterna. Ahora, ¿qué más dice el Señor sobre los resucitados? Hay una expresión un poco difícil de entender. Isangelo igar eisin. Serán iguales a los ángeles, literalmente. Pero a la luz de los paralelos de Marcos 12 y Mateo 22, hay que entenderla como serán como los ángeles. Lucas no dice que los resucitados serán ángeles. Nosotros somos seres humanos. Eso hemos sido, eso somos y eso seremos. Incluso después de la resurrección. Seremos semejantes a los ángeles en cuanto ya más allá la vida no estará determinada por dinámicas biológicas, como el instinto de conservación o de reproducción. Semejantes a los ángeles en cuanto a este aspecto, pero sin olvidar que semejante no es igual. Cristo responde a dos argumentos al mismo tiempo.
pues afirma la resurrección y afirma también la existencia de los ángeles, que era también negada por los saduceos. ¿Qué más dice el Señor sobre los resucitados? Dice que serán hijos de Dios e hijos de la resurrección. Llama la atención de Lucas en esta condición filial, cuando se habla de la resurrección, una insistencia que es propia de Lucas porque no aparece ni en Marcos ni en Mateo. Hay que tener en cuenta que la esperanza de la resurrección fue entrando en la fe del pueblo de Israel en ámbito netamente relacional. A modo de ejemplo, el salmista esperaba la resurrección gracias a la relación de amistad que sostenía con Dios. Salmo 16:10. No abandonarás mi alma en el Sheol, o sea, en el lugar de la muerte, ni dejarás a tu amigo amado ver la corrupción. Los 7 hermanos mártires del capítulo 7 del libro de los Macabeos que escuchamos como primera lectura, esperaban la resurrección gracias a la relación de fidelidad con Dios. Tú, criminal, nos privas de la vida presente, pero el Rey del mundo, a nosotros que morimos por sus leyes, es decir, por fidelidad a Dios, nos resucitará a una vida eterna. Segunda Macabeos 7:9. Pues bien, en esa misma línea Lucas va más allá. La esperanza en la resurrección no se basa únicamente en la relación de amistad con Dios. No se basa únicamente en la relación de fidelidad con Dios. Se basa sobre todo en la relación de filiación con Dios. Dicho de otra manera, si el salmista esperaba ser resucitado porque amigo de Dios, o si los mártires del libro de los Macabeos esperaban ser resucitados porque fieles a Dios, nosotros esperamos ser resucitados porque hijos de Dios. Y el Padre no dejará a sus hijos en las garras de la muerte, pues de lo contrario, ¿qué padre sería? La resurrección para la vida es el desenlace de la vida vivida como hijos de Dios. Los que viven como hijos de Dios, porque viven como el Hijo de Dios, serán resucitados como el Hijo de Dios. Por ello escribió San Ignacio de Antioquía en su carta a la comunidad de Tralles: Jesucristo, nuestra esperanza de resurrección en Él. La Santísima Virgen María, llevada ya al cielo en cuerpo y alma, mantenga encendida nuestra esperanza en la resurrección. Gracias por compartir el video y buen domingo para todos.